Bueno, para efectos de la grabación, vamos a hacer un repaso desde la primera. Introduciendo, vamos a trabajar con sistema esquelético apendicular, ya entrando en materia de anatomía completa. Los libros que recomendamos para el estudio de esta área es el Atlas de Artrología del Perro de Jesús Laborda, Julio Gil, Miguel Jimeno, Amaya Azueta. Tres de estos mismos autores escribió en este libro de protocolos de disección del perro, en el cual yo estos dos libros se los recomiendo mucho para que puedan ustedes entender cabalmente todo lo que es la anatomía íntegra. Trae muy buenas fotos, muy didáctico y marca paso a paso cómo se debe hacer una disección de las diferentes áreas del cuerpo. Y por otro lado tenemos estos dos libros que podemos usarlos de trabajo, The Dog Anatomy Workbook, es el que vamos a estar usando ahorita, pero también de repente vamos a estar usando también algunos esquemas del libro de anatomía del caballo para colorear. Recordando que el cuerpo lo dividimos para su estudio en 5 grandes regiones, que son la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros, miembro torácico, miembro pelviano y la cola. Todo esto que vemos por fuera tiene su base ósea, que es el cráneo, contando con el hueso yoides y los huesecillos del oído, el cuello, cuya base ósea es las vértebras cervicales, el tronco, que encontramos las vértebras torácicas, las vértebras lumbrales, las costillas y el esternón, la cola, cuya base ósea son las vértebras caudales o vértebras coxígeas, tenemos el miembro torácico, con su escápula, húmero, radio una, huesos carpales, metacarpales y falanges, proximal, media y distal, que componen el miembro torácico, contando también la clavícula, que es rudimentaria en unos cuantos perros, más presente en los gatos, y el hueso coracoides, que es también vestigial en la cintura torácica, y los miembros pelvianos que cuentan con la pelvis, con el ilion isquio y pubis, y etapa temprana, el perro tiene un cuarto hueso, que es el hueso acetabular. Tenemos los fémures, tibias y peronés, los huesos tarsales, metatarsales y falange proximal, media y distal. Entonces decíamos que aquí tenemos un recuento de lo que es el esqueleto axial del perro, columna vertebral, 50 huesos, el cráneo con el hueso yoides, 50 huesos, costillas y esternón, 34 huesos, esqueleto apendicular, tenemos los miembros torácicos con 90 huesos, los miembros pelvianos con 96 huesos, y tenemos un hueso extra que es el hueso peniano, que mostramos aquí en la imagen, o también llamado báculo, os penis en latín, y en total suman un total de 321 huesos. Este dato lo está refiriendo el libro de Miller, última edición, ya hace aproximadamente 5 años. Entonces, entramos ya de lleno al sistema esquelético y simplemente la recomendación es que lo que vayamos estudiando en el día, pues lo estén repasando, ya que los conocimientos de tanto de los huesos como de los músculos que estemos estudiando y sus articulaciones y las relaciones entre ellos facilitarán en gran manera el aprendizaje de
los orígenes e inserciones musculares, además de sus funciones. Entonces, sistema esquelético apendicular consta de los huesos del miembro torácico y los huesos del miembro pelviano que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Aquí los encontramos. Estamos quitando aquí todo el esqueleto axial. Así lo veríamos representado desde el exterior, miembro torácico, la región del hombro de la espalda. Aquí vendría siendo la articulación del hombro, articulación del codo, articulación del carpo y metacarpofalángicas y interfalángicas. Y las del miembro pelviano, región de la cadera, región del muslo, región de la tibia. Aquí está la articulación de la rodilla, la articulación del tarso, los metatarso falángicas e interfalángicas. Entonces, esa es la parte exterior. La parte interior, son los huesos que le dan sostén a las diferentes regiones, la escápula, la clavícula vestigial, el hueso coracoides, el húmero, radio ulna, huesos carpianos proximales distales, metacarpianos y las falanges proximal medio y distal, y sus huesos sesamoideos, que son dorsales y palmares. Decíamos del miembro torácico, ya hemos mencionado sus regiones topográficas, que son la espalda o el hombro, la vemos representada aquí. Tenemos la región del brazo, la región del antebrazo y la región de la mano. Entonces, miembros torácicos, los mencionamos en plural porque no debemos olvidar que son dos, derecho e izquierdo, y están sujetas al tronco por medio de la cintura torácica, que incluye los huesos que también ya hemos mencionado, que son las dos escápulas, las dos clavículas y los huesos coracoides, que forman la región de los hombros y de la espalda. Los húmeros, que forman la región o dan base ósea a la región del brazo, radio ulna, que dan base a la región del antebrazo, y los huesos del carpo, metacarpo, falanges, proximal media y distal, contando con sus huesos sesamoideos, que es la región de la mano. Doc, Entonces, ¿sí? Dice Valeria Nava que si la pueden dejar entrar a la sesión, porque no Sí, la... claro, Sí, porfis. sí. Ah, espérame tantito. Sí. Déjame. ¿Por qué sigues con traje? ¿Qué? ¿Por qué sigues con el traje? Iji. Opera con Libertex. Ya, señor. ¿Ya quedó? Ya se unió a la sesión, Doc. Gracias. Muy bien. Entonces, si yo les pidiera que me definieran o describieran, yo les pregunto, ¿qué me puedes decir del miembro torácico? ¿Qué me dirían? ¿Cómo ordenarían sus ideas para decirlas correctamente? Entonces, una forma sería decir que forman parte de las 5 grandes regiones del cuerpo
y sus huesos pertenecen al sistema esquelético pendicular. Son cosas que ya hemos mencionado, que son en número de par, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, y que le dan sostén y movilidad al cuerpo, sobre todo a la parte anterior del tronco, que consta de 4 segmentos topográficos. Tenemos los hombros, que forman la cintura torácica, que es un anillo óseo incompleto, formado por las escápulas, las clavículas y los huesos coracoides, y se encuentran unidos al tronco en su parte anterior, en los cuadrúpedos, y en la superior, en los bípedos, por medio de músculos. Y tiene su porción libre distal construida por lo que viene siendo los brazos, los antebrazos y la mano. En el caso de los cuadrúpedos, los miembros torácicos cargan el 60% del peso corporal. O sea, están cargando la cabeza, el cuello y la parte anterior del tronco. Entonces, en este esquema de esta vista craneal, podemos ver dónde está la región del hombro, la espalda, la región del brazo, la del antebrazo y de la mano, con algo de su anatomía de superficie, que son las partes o las eminencias óseas que pueden en un perro de condición corporal normal o grado 3, en una escala de 1 a 5, pues podemos ver las espinas de las escápulas, los tubérculos, el tubérculo mayor del húmero, podemos ver los epicóndilos, epicóndilo lateral y medial del húmero, y de las apófisis estiloides del radio en la parte medial y de la ulna en la cara lateral, ¿no? Entonces, en el esquema inferior izquierdo podemos ver en una vista frontal o craneal o anterior lo que es la región de la espalda del hombro, la articulación del hombro, tenemos la región del brazo, la región de la articulación del codo, tenemos antebrazo, la región carpal, metacarpal y las falanges. Aquí ya representada en el esqueleto, podemos ver esas partes salientes a donde corresponden, ¿no? Las espinas de las escápulas. En el caso del perro, el cartílago de extensión de la escápula, por su parte dorsal, es muy pequeñito, es apenas, si acaso, un cordón, como un ribetito, pero en muchos casos se nota. Tenemos la apófisis acromiana, aquí en la parte inferior o ventral o distal de la espina de la escápula. Tenemos el tubérculo mayor y los epicóndilos, que vemos epicóndilo medial, epicóndilo lateral del húmero, y las apófisis, una protuberancia que corresponde a las apófisis estiloides de la ulna por su cara lateral y por su cara medial al radio. Entonces decíamos de la relación que hay de los huesos, dónde están ubicados y qué tipo de articulaciones. Entonces tenemos la región de la espalda, huesos que están involucrados son la escápula, las vértebras cervicales, vértebras torácicas, las costillas, y aquí podemos añadir también al esternón por los músculos pectorales. El tipo de articulación es una sinsarcosis, que es de tipo muscular estriado, el nombre lo dice, sin, prefijo sin, que significa unión o juntura, y sarcosis viene de sarcos, que es músculo estriado, una unión a través de músculos estriados. Distalmente, en la escápula o ventralmente, tenemos la articulación del hombro, o glenohumeral o escápulo-humeral, que es una articulación de tipo esferoidea. De aquí para distal tenemos que son articulaciones diartrodiales, eso significa que son móviles y por lo tanto también son sinoviales.
Entonces, articulación glenumeral, que es esferoidea, articulación del codo, radioulnar, que es de tipo troclear, pero aquí también tenemos que mencionar que hay una articulación entre el radio y la ulna a través, en estado juvenil, es a través de cartílago, es una sincondrosis, que con el tiempo se calcifica y forma una sinostosis. Y en la articulación del carpo, que es antebrazo carpiano o radioulnar carpiana, el tripotroclear, tenemos la articulación carpiana o la intercarpiana, que es de tipo plano, ¿verdad? Que tiene poco movimiento, pero aún así llega a haber sinovia, aunque está muy reforzada por ligamentos. Y la carpometacarpiana, que también es de tipo troclear, la metacarpofalángica, que es los huesos metacarpales y los falanges, que también son de tipo trocleares, y las interfalángicas, que son los huesos de la falange proximal media y distal, que son de tipo troclear. Entonces, aquí estamos viendo lo que es los músculos superficiales en dinámica, o sea, en movimiento. Vemos lo primero que salta a la vista, pues es el músculo brachiocefálico. O sea, quiere decir, el nombre lo está diciendo del músculo, de dónde a dónde va. Del braquio, de la región del brazo, cefálico a la cabeza, es un músculo que va del brazo a la cabeza. Y podemos ver una banda fibrosa blanca en esta parte, que divide este músculo en dos partes. O sea, la banda fibrosa correspondería a la clavícula. Clavícula en latín se dice cleido, entonces cleido cefálico, entonces este músculo tiene la porción cleido cefálica y cleido braquial, juntos forman el braquio cefálico. Y sí está sujetando al brazo, al miembro torácico, pero no es el músculo principal de la sinsarcosis, como vamos más adelante. Pero aquí, entre el músculo trapecio cervical y el brachiocefálico, se abre una pequeña ventana que deja entrever al músculo serrato ventral del cuello, que ese sí es uno de los músculos principales de la sinsarcosis, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aprovecho esta diapositiva para mencionar, por ejemplo, este músculo, que es el externo mandibular, porque va del manubrio esternal a la mandíbula. Este nada más lo encontramos prácticamente en los rumiantes, externo mandibular, y hay una rama esternocefálica también. Entonces, entre los dos músculos, el brachiocefálico y el esternocefálico y esternomandibular, forman este canal que se llama el canal yugular. Aquí podemos ver cómo está cargando prácticamente los músculos la parte anterior del tronco. Entonces, es un soporte de tipo muscular, huesos involucrados, las escápulas, los húmeros también, las costillas, las vértebras cervicales y torácicas y el esternón. Músculos principales, los músculos que más cargan son estos, los músculos serrato-ventrales. Serrato ventral del cuello, serrato ventral del tórax, músculos romboides, acuérdense, son pares, y los músculos trapecios, y los músculos pectorales, que son tres: pectoral ascendente, que es el más craneal, el más anterior; pectoral transverso y el pectoral ascendente o profundo, que se encuentra más caudal y que
se va a insertar en el húmero también, ¿no? Entonces, aquí tenemos los trapecios, que van de las espinas de las escápulas y a la parte dorsal de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Tenemos los músculos serratos, en este caso es el serrato ventral del tórax, los músculos pectorales, y aquí estamos mencionando tres prácticamente, ¿no? Falta el músculo romboides, que apenas se ve aquí. ¿Sí? Aquí tenemos, aquí pusimos el otro hueso que es el esternón. Entonces, músculos pectorales, serratos ventrales, trapecios y romboides. Para estudiar los huesos del miembro torácico, hacemos un recordatorio de los huesos, cómo son, cómo se clasifican. Son huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares. Y es en anatomía veterinaria o en anatomía zoológica o biológica, encontramos estos huesos esplácnicos o heterotópicos, que no encontramos en el ser humano. En el ser humano, esta misma clasificación de 4 huesos, largos, cortos, planos y regulares, también se consideran así los huesos. Entonces, en el miembro torácico vamos a encontrar huesos planos, como son la escápula, huesos largos, que prácticamente casi son todos, el húmero, el radio, la una, los huesos metacarpales, y las falanges proximal, medio y distal son huesos largos. Pero vamos a tener huesos cortos, como son los huesos carpales, y vamos a tener los sesamoideos dorsales y palmares. Entonces, recordamos que para que este miembro torácico se mueva, debe de haber esta unión de lo que es el hueso, el músculo, y aquí nos falta la inervación, porque puede haber hueso y músculo, y si no hay un nervio que está activando ese músculo, pues ese músculo no va a funcionar. Entonces aquí vemos músculo brachiocefálico, ¿vean? ¿Cómo está? Esternocefálico, aquí tenemos nuestro canal yugular. Cuando nosotros ponemos una M, dos M's juntas, quiere decir que son músculos pares. Entonces, este es el del lado derecho. Entonces, sin sarcosis, relaciones cuello, tronco y tórax. Menciono esto porque, así como vamos a estar estudiando músculos correspondientes al miembro torácico, estos músculos también tienen que ver con el cuello. Entonces, aunque estamos estudiando miembro torácico, ya estamos estudiando también músculos del tronco y del cuello al mismo tiempo, que vamos a ver en el momento que estudiemos cuello y tronco. Bueno, ustedes ya se van a saber esos músculos porque están relacionados con el miembro torácico, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los músculos pectorales. Este gorila, vean la fuerza muscular que tiene, es impresionante, ¿no? O sea, la fuerza de un gorila a nosotros como seres humanos nos puede arrancar un brazo sin ninguna dificultad, como si estuviera comiendo la piernita de pollo en el caldo. Entonces, músculos de la cintura escapular, que es la sinsarcosis. Decíamos que los principales son los músculos cerrales ventrales. Aquí podríamos añadir del cuello y del tronco. Los músculos pectorales, que son 3, pectoral ascendente o profundo, pectoral superficial o descendente y el pectoral transverso. 3 músculos pectorales. Los músculos romboides, que consta de 3 partes, una parte cefálica, que corresponde a la cabeza, una parte cervical, que corresponde al cuello,
y una parte torácica que es la que se va a insertar precisamente en la cara medial de la escápula, la cara medial dorsal de la escápula. Los músculos trapecios, que son dos, vendrían siendo 4, 2 de un lado, 2 del otro, trapecio cervical y trapecio torácico. O sea, estos músculos, pues los trapecios sí tienen realmente la forma trapezoidal, que son de los músculos más superficiales que hay, junto con el músculo brachiocefálico. Otros músculos que intervienen en la sinsarcosis. Tenemos el subclavio y los músculos homotransversos, que no tienen una acción tan fuerte, pero que también refuerzan la acción de los músculos que mencionamos anteriormente. Entonces, la recomendación es, ustedes, cada músculo que mencionemos, tienen que investigar su origen, su inserción, cuál es su función, inervación, para que vayan aprendiendo poco a poco los músculos, porque si no los queremos aprender todos un día antes del examen, pues va a estar medio complicado, ¿no? Entonces, recuerden, hemos mencionado el músculo brachiocefálico, músculos y los que están anotados aquí, serratos, pectorales, romboides, trapecios, homotransversos y subclavios. También vamos a ir estudiando los tipos de articulación, ¿no? Entonces, de la articulación de la espalda con el tronco, ya dijimos que es la sinsarcosis, y pasamos a lo que es la articulación del hombro, que es de tipo esferoidea, ¿no? O sea, el húmero tiene una cabeza redonda o hemisférica que al articularse con la cavidad glenoidea de la escápula, permite amplios movimientos, este tipo de articulación. Entonces, pero en el caso de los animales, por ejemplo, nosotros con nuestra articulación glenohumeral podemos hacer muchos tipos de movimiento, ¿no? Incluso de circunducción. En el caso de los animales, pues está limitado a lo que es la flexión y extensión del brazo. No hay como tal una amplia hacia axial o abaxial. Es muy limitada. Entonces, para estudiar las articulaciones móviles o diartrodiales, recordamos cómo están constituidos. O sea, que tienen por fuera, bueno, para empezar, integralmente es toda una cápsula articular. Esta cápsula articular tiene una capa externa, fibrosa, y una capa sinovial o membrana sinovial, que es donde se produce la sinovia. Entonces, vean cómo va a tener algunas bolsitas o recesos aquí que pueden formar pequeñas bolsas, y esta cavidad está rellena de líquido sinovial. Entonces, recordamos, prefijo sin, untura o unión, ovial, ovum, recordando que el líquido sinovial semeja a la clara de huevo. Entonces, por eso es sinovial. Y tenemos el cartílago, un cartílago hialino, articular, y el contra, que recibe a esta articulación, a este cartílago articular superior. Tenemos un cartílago inferior, es articulación sinovial. Este cartílago, cabe destacar que su nutrición está dada a través de, como si fuera una pequeña esponja. Cada vez que se mueve la articulación, se nutre a través de la difusión, no tiene vascularización directa.
si un cartílago se llega a vascularizar, se calcifica y deja de ser cartílago. Entonces, es importante esa fisiología de la nutrición del cartílago a través de difusión. Y tenemos el hueso subcondral, que es donde está adherido prácticamente ese cartílago. Entonces, capa fibrosa externa, tenemos la bolsa articular, la capa fibrosa externa, la capa sinovial, membrana sinovial que vemos aquí en rosa, y la cavidad articular con su líquido sinovial. Entonces, articulación sinovial diartrodial. Aquí vemos, se puede decir que en fresco, una articulación sinovial, lo que viene siendo la bolsa sinovial, la bursa, el cartílago articular de color blanco. Podemos ver el hueso subcondral, un poquito más rojito, hueso subcondral. Vean, el cartílago se ve brillante. El grosor, vean el grosor del cartílago. Entonces, esta bolsa sinovial tiene la capa fibrosa externa y la capa y la membrana sinovial, que es la que produce la sinovia. Deme un segundito. Slinky. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas. Profe, ¿qué dijo que significaba cuando había 2 Ms? Los Ms, que son músculos pares. Vas a encontrar en los libros de anatomía actualizados, pueden encontrar AA, que significa una A mayúscula y una A minúscula, que significan arterias. Cuando es una sola A, es que nada más hay una. Por ejemplo, la arteria aorta es única, o el tronco brachiocefálico es una sola A, porque no hay pares, ¿sí? Pero de ahí en fuera, las arterias carótidas comunes, por ejemplo, vas a encontrar A mayúscula, A minúscula. Igualmente venas, por ejemplo, vena cefálica es una B grande, B mayúscula y B minúscula, son venas pares. Pero puede haber venas que son únicas, por ejemplo, la vena cava superior o cava craneal, en el caso de los animales, y vena cava caudal, que son únicas. Vena ácigos también, que es única. Entonces vas a encontrar una sola V. Cuando son nervios, igualmente son NN, significa que son nervios pares. Si hay una sola N, pues es un nervio único. Y en el caso de los músculos, doble M, M mayúscula, M minúscula, quiere decir que son pares, ¿no? El par derecho, par izquierdo. Bueno, aquí recordando un poquito lo de los músculos, perdón, los huesos largos, tenemos una epífisis distal y una epífisis proximal, ¿sí? Una epífisis distal, aquí podemos ver esta línea que significa la fisis, es un animal joven, todavía se ve cartilaginosa, quiere decir que este hueso está creciendo. O sea, no sé si la pueden seguir a través del cursor.
Igualmente tenemos en la epífisis proximal, vemos esta línea. Y tenemos que esta línea es la línea fisiaria o la físisis, que es donde crece el hueso. Tenemos la epífisis y tenemos la metáfisis. Y aquí ya vemos parte del canal medular, donde está ya parte de la médula ósea. Entonces, articulación del hombro, escapulohumeral o glenohumeral, una vista lateral. Aquí vemos parte de lo que es el tubérculo supraglenoideo, fíjense el término. Aquí tenemos la cavidad glenoidea de la escápula. Bueno, esta eminencia que se encuentra arriba de la cavidad glenoidea se le llama supraglenoidea, quiere decir que está arriba de la cavidad glenoidea. Entonces, prefijo supra significa arriba, infra, abajo, ¿no? Pero aquí es tubérculo supraglenoideo, donde tiene su origen el tendón del músculo bíceps braquial, ¿no? Tenemos el ligamento glenohumeral lateral, ¿sí? Y tenemos aquí este músculo que vendría siendo el músculo redondo menor, ¿sí? Aquí que se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero, ¿no? Tenemos la cabeza humeral articular, aquí vemos cartílago articular de la cavidad glenoidea, cartílago articular de la cabeza y tenemos el cuello del húmero, ¿no? Esta cresta que termina en la tuberosidad deltoidea y vemos marcado aquí en verde lo que es una bolsa subtendinosa infraespinosa. Perdón, este es el músculo infraespinoso. Músculo infraespinoso, aquí vendría el supraespinoso. Fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, músculo supraespinoso, que también se va a insertar aquí en el tubérculo mayor, y el infraespinoso. Y vemos cómo se están reforzando esta articulación glenohumeral, estos tendones de estos músculos, la inserción de estos músculos. Entonces, vemos lo que es la cápsula articular o la bolsa articular, la bolsa sinovial. Y aquí representan dónde podemos tomar líquido sinovial, líquido articular, por medio de una aguja, por la parte caudolateral. Se inserta la aguja para tomar líquido sinovial para analizarla. En un momento dado, si esta articulación está muy inflamada, pues a veces hay infecciones, a veces hay traumatismos, entonces podemos sacar este líquido para analizarlo. Van a decir, bueno, ¿y con qué frecuencia? Bien, por ejemplo, aquí les presento esta escápula y esta articulación glenohumeral. Vean cómo aquí hay un crecimiento óseo importante, cómo está abarcando. Entonces, sí hay patologías tanto de la articulación como del cartílago, como del hueso, que en un momento dado pueden estar afectados. Obviamente, tenemos que hacer estudios de gabinete para podernos tener imágenes radiográficas que nos puedan orientar un poco más en el diagnóstico. Entonces, aquí tenemos en el tubérculo supraglenoideo, tenemos el tendón de origen del músculo bíceps, cómo pasa a través de este surco intertubercular, hasta entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor, y cómo tenemos este ligamento transverso, o llamado también retináculo transverso, que mantiene en su sitio este tendón de origen del músculo bíceps. Entonces, decíamos en un principio que para ir entendiendo todo esto cabalmente,
Hay que ir estudiando los huesos por separado, todas sus partes. Por ejemplo, tenemos una espina de caballo. Tenemos aquí cómo el caballo tiene un cartílago de extensión de la escápula bastante amplio, como también en los bovinos, en los caprinos, o bicaprinos. Entonces, hueso triangular, plano, tenemos la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa, la espina de la escápula, que es un relieve que prácticamente divide en dos la escápula. En el caso del caballo y del cerdo tienen este engrosamiento en la espina que se llama tuberosidad de la espina de la escápula, ¿verdad? Y algo que difiere de los animales que estamos estudiando, el caballo y el cerdo carecen de la apófisis acromiana. Déjenme ver si aquí tengo una escápula que